Comenzamos con el tema 2 de recipientes a presión, que es recipientes de pared delgada. Para ello, vamos a estudiar en este primer caso, vamos a estudiar un recipiente cilíndrico. El recipiente cilíndrico AB se encuentra sometido a una presión interna. Para el estudio de los esfuerzos, se ha tomado un elemento también cilíndrico de ancho B, delimitado por las secciones CD y EF. Fíjense, este sería el elemento cilíndrico. Este ancho es B. Entonces, esta que está acá sería la dirección longitudinal. Esta sería la dirección circunferencial. Y saliendo, digamos, del centro, tengo acá una dirección radial. ¿Ok? De manera que el esfuerzo sigma 1 será el esfuerzo circunferencial, o también conocido como sigma C. El esfuerzo sigma 2, aquí lo podemos ver más claro. El esfuerzo sigma 2 va a ser el esfuerzo longitudinal. Y el esfuerzo sigma 3, que lo tienen pintado ahí con una línea a trozos, va a ser el esfuerzo radial. Entonces me interesa hallar cuánto valen cada uno de esos esfuerzos, o sea, la magnitud de esos esfuerzos. Bueno, antes que nada, las premisas para el modelo de pared delgada o para considerar un recipiente de pared delgada, la principal es que la relación del radio al espesor, o sea, la relación R sobre T, sea mayor a 10. Es decir, el espesor T es mucho menor que el radio. También en este caso se considera que las secciones inicialmente planas permanecen planas, es decir, cuando el recipiente se deforma, las secciones pueden rotar, pero siempre permanecen planas, es decir, no hay una deformación en las secciones como tal. La premisa 3 es que el material siempre está dentro del rango lineal elástico y se comporta también de manera isotrópica y homogénea. La cuarta es que el esfuerzo a lo largo del espesor de pared no varía. Eso podríamos decir que es como una consecuencia, por así decirlo. Es decir, fíjense un momentico en la figura. Normalmente, y lo que pasa siempre, es que el esfuerzo a lo largo del espesor va variando. Es decir, no es igual el esfuerzo en la fibra interna del espesor que en la fibra externa. Sin embargo, si R sobre T es mayor que 10, entonces uno puede considerar que este caso tiende a este que está acá. ¿Ok? Y la quinta premisa es que el peso del fluido se considera despreciable. Pero la principal es la que les coloqué en rojo, que la relación R sobre T debe ser mayor a 10. Entonces, en el caso de recipientes cilíndricos, para hallar los esfuerzos en cuestión, vamos a cortar el recipiente a través de su plano medio y a través de la dirección longitudinal, ¿no? Plano medio longitudinal. De manera que vamos a estudiar qué pasa en esta mitad de recipiente, pues, por así decirlo. Fíjense, ahí tienen la mitad del recipiente o la mitad superior del recipiente. Entonces, primero, lo que uno nota es que al cortar acá el recipiente aparecen estas fuerzas internas. O sea, las fuerzas en verde o las F sub I son cargas internas, son fuerzas internas que aparecen al cortar el material. Esta F sub P es la fuerza resultante de la presión, pero realmente lo que está haciendo la presión es que está actuando sobre toda esta área interna, sobre toda esa superficie cilíndrica interna. Entonces, para ver, para hallar estas fuerzas, primero que nada, ¿no? Porque lo que me interesa son los esfuerzos, pero lo primero que vamos a hacer es hallar cuánto vale esa FP. Y para eso voy a analizar este cubito diferencial que está acá. Ese cubito de diferencial
de teta, fíjense que en ese cubito voy a calcular ese diferencial de fuerza, o sea, ese D sub F en azul que tienen ahí. Una vez que yo calcule ese D sub F que tienen ahí, voy a proyectarlo, o sea, voy a integrar la proyección en la dirección vertical para obtener F sub P. O sea, la fuerza resultante por la presión. Ok, entonces fíjense una cosa. Lo primero es, ¿cuánto vale ese diferencial de fuerza que está ahí? Bueno, podríamos decir, ese diferencial de fuerza va a valer el diferencial de presión que está actuando sobre él por el diferencial de área. Entonces, ojo, vamos a ver primero el diferencial de área. El diferencial de área va a estar conformado por este diferencial de arco que está acá. Fíjense, ese diferencial de arco es una curva, ¿verdad? Entonces va a valer R por d teta, que es el ángulo. Pero luego hay una dimensión que a lo mejor no estamos viendo, que es la longitud del recipiente, que es perpendicular al plano del dibujo. Entonces, esa longitud vale L, por lo tanto, el área va a valer L por R por d teta. Es decir, ese es el diferencial de área. Entonces, el diferencial de fuerza va a ser igual ¿a quién? A la presión que actúa ahí por el diferencial de área. ¿Ok? Eso me va a dar el diferencial de fuerza en este sentido. ¿Y cuánto vale el diferencial de área? El diferencial de área, ya dijimos que vale L por R por d teta. ¿Ok? De manera que tengo el diferencial de fuerza calculado. Me va a interesar no el diferencial de fuerza, sino su proyección en la vertical. ¿Y cuánto vale la proyección en la vertical? Bueno, vale el seno de teta. Es decir, voy a multiplicar df por el seno de teta. Bien, eso que les esbocé ahí lo vamos a ver con más detalle en esta lámina a continuación. Entonces, fíjense lo que les comentaba. Aquí tengo el diferencial de fuerza. Como pueden ver, el diferencial de fuerza es igual a P por diferencial de área. Y ya habíamos visto que el diferencial de área va a ser igual ¿a quién? A un arco de circunferencia que vale R por d teta por la longitud del recipiente que vale L. Ok, ese es el diferencial de fuerza, pero realmente como yo quiero obtener esta fuerza resultante, entonces me va a interesar la proyección del diferencial de fuerza en la dirección vertical. Por eso voy a integrar el diferencial de fuerza por el seno de d teta. Entonces fíjense, sencillamente introduzco toda esta expresión, la introduzco aquí adentro del diferencial de fuerza y obtengo este integral. Bueno, tengo que hacer la integral realmente. Entonces la integral, para obtener la fuerza resultante, voy a integrar desde 0 hasta pi, porque es la mitad de una circunferencia, ¿verdad? Es decir, voy a ir desde acá, teta va desde aquí hasta acá, que es 180 desde 0 hasta pi. Y la expresión interna me da que vale P por L por R por el seno de teta por diferencial de teta. Ahí noto que P, L y R no dependen de teta, puedo sacarlo fuera de la integral. Entonces me queda la integral desde 0 hasta pi del seno de teta por diferencial de teta. Otra cosa, fíjense que puedo notar es que este es un plano de simetría en el problema. O sea, esto que está acá es un plano de simetría, es decir, esta mitad del problema es igual a esta mitad. Y por tanto, en vez de integrar desde 0 hasta pi, puedo utilizar la simetría y entonces integro de 0 a pi medio. Eso sí, tengo que poner un 2 aquí afuera. Bueno, ejecuto la integral. La integral de seno de teta, me queda menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi medio. Evalúo la expresión, digamos, desarrollo matemáticamente la expresión, entonces obtengo que la fuerza P, o sea, la fuerza de presión resultante en la dirección vertical vale 2PLR.
Ahora, fíjense, yo puedo agrupar el 2R y decir, pero 2R es el diámetro. Entonces, al final la expresión me queda P por L por D. Si nos damos cuenta, fíjense, L por D es el área proyectada. Es decir, fíjense que esta área, disculpen, esta área es un área cilíndrica, ¿verdad? O sea, digamos, estoy viendo el perímetro de un área cilíndrica. Pero si yo lo proyecto en la dirección vertical, la proyección en el área vertical va a ser un rectángulo. Es decir, va a ser algo como esto. ¿Y cuánto vale ese rectángulo? Vale diámetro por la longitud. Entonces, estoy obteniendo que la fuerza de presión resultante va a ser igual a la presión por el área proyectada. Eso era algo que conocíamos de mecánica de fluidos. Cuando veíamos la parte de fuerzas que ejerce un fluido sobre una superficie curva. La fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie curva es igual a la presión por el área proyectada. ¿Ok? Entonces ya tengo la fuerza resultante debido a la presión. Pero entonces ahora me interesa calcular estas fuerzas que están acá. Y las puedo calcular en función del esfuerzo circunferencial, del sigma C. Porque ahí está actuando el sigma C. Entonces puedo decir, fíjense, que la fuerza interna o la fuerza en verde va a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo sigma C por el área cortada. Donde el área cortada, recuerden, es el espesor de pared por la longitud, ¿no? O sea, es esta área que está acá. El espesor de pared por la longitud. Entonces, bueno, sustituyo y me queda que F sub I va a ser igual a sigma C por T por L. Entonces ahora puedo hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección vertical y finalmente entonces obtengo el valor del esfuerzo circunferencial, ¿no? Fíjense, el valor del esfuerzo circunferencial va a ser P por R sobre T. O sea que ya tengo el valor de uno de los esfuerzos que están actuando sobre el recipiente cilíndrico. Bien, entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Visto desde otra perspectiva. Fíjense que en negro tengo la fuerza resultante debido a la presión. Dijimos que era igual a la presión por el área proyectada. Fíjense que aquí se ve más claro el área proyectada. Esta es el área proyectada. Es un rectángulo, ¿verdad? Cuya longitud vale B y este lado vale 2R. ¿Ok? Entonces fíjense que tengo la presión por el área proyectada sería presión por B por 2R, que es esta fuerza que está acá. Luego tengo esta otra fuerza. Esa es la fuerza interna debido a las cargas internas. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? Vale el esfuerzo circunferencial por el área sobre la cual actúa. ¿Cuál es el área sobre la cual actúa? Fíjense, este espesor que está acá. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Esa área vale, por un lado vale B y por el otro vale T. Entonces, de ese esfuerzo actuando sobre el área, obtengo esa fuerza, sigma 1 por 2B por T. Donde acuérdense que sigma 1 es el esfuerzo circunferencial. Entonces, bueno, cuando hago equilibrio de fuerzas, de nuevo, obtengo el esfuerzo, en este caso, el esfuerzo circunferencial. Bien. Recuerden, en este caso, en esta fórmula, P es presión manométrica. ¿Ok? Y la definición de presión manométrica es, bueno, la presión manométrica es la presión interna menos la presión externa. Es decir, si estoy trabajando con presiones manométricas, utilizo esta ecuación. Si estoy trabajando con presiones absolutas, utilizo esta expresión que está acá. Bien. De la misma forma, puedo obtener el esfuerzo longitudinal. Entonces, fíjense que acá, esta es la fuerza debido a la presión, la fuerza resultante debido a la presión. Entonces dijimos que era la presión por el área proyectada. En este caso, nos damos cuenta que el área proyectada es este círculo que está acá. Por eso entonces la fuerza vale P por pi por R cuadrado. Esa fuerza va a equilibrar la fuerza interna. Entonces la fuerza interna va a ser igual a ¿quién? A sigma 2
multiplicado por el área sobre el cual actúa el esfuerzo sigma 2. ¿Cuál es el área sobre la cual actúa el esfuerzo sigma 2? Bueno, es un área anular, es el área de un anillo. Entonces, esa área la podemos calcular como 2πr, que es el perímetro interno del anillo, por el espesor de pared, me da el área. O sea, esto sería el perímetro por el espesor de pared, me da el área. Entonces podemos verla acá, ¿no? Fíjense. Esta es la fuerza interna, o la fuerza longitudinal interna. Esta es la fuerza de presión resultante. De ahí puedo obtener el esfuerzo longitudinal en función de una presión manométrica o el esfuerzo longitudinal en función de presiones absolutas. Y me doy cuenta, fíjense, cuando veo la magnitud que es P por R sobre 2T, entonces me doy cuenta que el esfuerzo circunferencial es el doble del esfuerzo longitudinal. ¿Ok? Bien. Ok, entonces acá voy a analizar la superficie externa. O sea, lo que está pasando en la superficie externa del cilindro. ¿Qué es lo que está pasando en la superficie externa del cilindro? Bueno, tengo un esfuerzo circunferencial, tengo un esfuerzo longitudinal, pero el esfuerzo radial debido a la presión va a valer 0. Porque estoy considerando únicamente el caso donde tengo presión, solo presión interna. Es decir, la presión externa es la presión atmosférica y la presión interna es la única, digamos, es la presión mayor, por así decirlo. Entonces, la presión manométrica, como es presión interna menos presión externa, sencillamente tengo presión manométrica adentro del recipiente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la presión manométrica, el esfuerzo radial en la superficie externa vale 0. Entonces, evalúo, fíjense, aquí voy a calcular el esfuerzo cortante máximo. Sabemos que el esfuerzo cortante máximo es el esfuerzo principal de mayor valor o de mayor magnitud menos el esfuerzo principal de menor magnitud entre 2, como sigma 3 vale 0. Entonces me está quedando que el esfuerzo cortante máximo en la fibra externa vale P por R sobre 2T. Bueno, aquí tengo el círculo de Moore de la superficie externa. Entonces aquí podemos ver el esfuerzo más grande, que es el esfuerzo circunferencial, el esfuerzo intermedio, que es el esfuerzo longitudinal, y el esfuerzo más pequeño en la superficie externa, que es el esfuerzo radial. ¿Ok? Puedo hacer lo mismo con la superficie interna. Entonces, analizando la superficie interna, tengo el esfuerzo circunferencial, el esfuerzo longitudinal, pero en este caso sí tengo presión manométrica actuando en la fibra interna. Y como está entrando en la fibra o en el cubito, entonces somete a compresión el cubito, tiene un signo negativo. Entonces, en este caso, al calcular el tau máximo, aparece este término, ¿no? O sea, ya sigma 3 no vale 0, sino que vale menos P. Este es el círculo de Moore y como ustedes pueden darse cuenta, fíjense, este círculo de Moore es un poquito más grande en comparación con el de la fibra externa, porque el de la fibra externa llegaba hasta aquí. O sea, en la fibra externa el esfuerzo radial valía 0. De manera que si yo superpongo el círculo de Moore de la fibra externa sobre el de la fibra interna, me va a dar que el de la fibra interna es más grande. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que la fibra interna, al tener un tau máximo un poquito más grande, es la fibra crítica en comparación con la fibra externa. Bien, entonces fíjense, voy a aplicar la teoría de falla en la fibra interna, que es la fibra crítica, ¿no? Entonces, déjame poner esto un poco más grande. Entonces lo que estoy haciendo sencillamente es evaluando la ecuación del tau máximo, ¿verdad? Entonces ya yo sé que el esfuerzo máximo, sigma 1, es el esfuerzo circunferencial, vale P por R sobre T. El esfuerzo más pequeño es el esfuerzo radial en la fibra interna, vale menos P. Entonces obtengo, fíjense, esta expresión que está acá. Y la teoría del tau máximo, la teoría de Tresca, me da así. O sea, esto que está acá sería la teoría de Tresca.
En la teoría de Tresca, recuerden que sencillamente comparo el tau máximo de mi problema particular, que en este caso es un recipiente cilíndrico, lo comparo con el tau máximo de un ensayo de tracción. El tau máximo de un ensayo de tracción lo podemos ver aquí. Es SY sobre 2, o sea, SY medio sobre 2 y se suele introducir un factor de seguridad. Entonces, bueno, como simplifiqué este 2 con este 2, sencillamente me quedó esta expresión que pueden ver aquí. El SY sobre el factor de seguridad lo voy a llamar S admisible. Y fíjense, yo de esta expresión yo puedo despejar o bien T o pudiera despejar la presión P, pues, ¿no? Según sea el caso. Entonces, si despejo T, si despejo el espesor de pared, entonces obtengo, fíjense, de la teoría de pared delgada, obtengo esa expresión. O sea, el espesor de pared debe ser mayor o igual que P por R sobre un S admisible menos P. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que para un recipiente cilíndrico, si utilizo la norma ASME, sección 8, división 1, entonces la ecuación que rige el diseño del espesor de pared es esa. T es igual a P por R sobre 2SE más 0.2P. Observamos ciertas similaridades, ¿no? O cierta similitud. Por ejemplo, en el numerador, bueno, obtengo P por R. Fíjense que en el denominador, aquí obtengo un término donde está el esfuerzo admisible. Bueno, aquí también obtengo un término donde está el esfuerzo admisible, pero está multiplicado por una constante, obviamente. Y luego aquí tengo un término donde está la presión. Aquí también obtengo un término donde está la presión, que está multiplicado por una constante. Hay cierta similitud, no son exactamente idénticos. Si se me ofreciera, por ejemplo, calcular la presión como una verificación, o sea, ya el recipiente existe, yo no estoy diseñando el recipiente, pero supongamos que tengo un recipiente a presión, quiero ver si soporta una presión en particular o cuál es la presión máxima que soporta. Entonces, en ese caso, fíjense, de la expresión anterior obtenida de la ecuación del tau máximo, de la teoría de falla del tau máximo, por pared delgada, yo podría calcular la presión máxima de esa forma, como el S admisible por el espesor de pared entre R más T. Y aquí a la derecha vemos la expresión correspondiente a la sección 8, división 1. Y bueno, vemos que hay cierta similitud, ¿no? Ok, en el caso del recipiente esférico, podemos aplicar la misma metodología. Es decir, en este caso estoy cortando el recipiente esférico a través de este plano, de un plano que pasa por su centro. Por cierto, este recipiente tiene simetría radial, es decir, cualquier plano que pase por el centro me va a dar dos mitades, dos esferas. Entonces, bueno, utilizando este plano, déjeme recapitular. Utilizando este plano, ¿verdad? Cortando la esfera por ese plano, obtengo este diagrama de cuerpo libre. Entonces, de nuevo, fíjense, en negro tengo la fuerza resultante de la presión. Recuerden que la fuerza resultante de la presión era presión por el área proyectada, y el área proyectada es el área de un círculo. Y en rojo tengo las fuerzas internas. Las fuerzas internas van a ser igual a ¿quién? Al esfuerzo sigma, en este caso, multiplicado por el área sobre el cual actúa, y el área sobre el cual actúa es un anillo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo, fíjense, el área de un anillo es esto que está acá, es 2πRT. Esta sería la carga, las fuerzas internas, esta sería la fuerza resultante de presión. Al igualarlas, puedo despejar el esfuerzo sigma. Entonces, esto recuerden que es una presión manométrica, y este es el esfuerzo sigma en un recipiente, el esfuerzo en un recipiente esférico en términos de presiones absolutas. Ok, entonces fíjense que aquí voy a analizar, así como lo hice en el caso de un recipiente cilíndrico, pero esta vez lo voy a hacer con un recipiente esférico. Voy a analizar la superficie externa. Entonces, de nuevo, fíjense, sigma 1 va a ser igual a sigma 2, por lo que hablábamos de la simetría.
Si estoy analizando la superficie externa y si considero que solo tengo presión interna, entonces sigma 3, que es el esfuerzo radial, va a valer 0. Entonces, a la hora de evaluar el tau máximo, sigma 3 ya sabemos que vale 0, obtengo esta expresión que es P por R sobre 4T. En el caso de una superficie, de la superficie interna, o en el caso de que esté analizando la fibra interna, bueno, ya sabemos que tengo un sigma 1 igual a un sigma 2, P por R sobre 2T, pero en este caso el esfuerzo radial vale menos P. Al evaluar el tau máximo, entonces obtengo este término que tiene un término adicional que no tenía antes de P medios, es decir, el tau máximo de la fibra interna es mayor que el tau máximo de la fibra externa, por lo tanto, la fibra interna es la fibra crítica. Me voy entonces con la fibra, voy a aplicar la teoría del tau máximo o de Tresca en la fibra interna. Evalúo, ¿verdad? O sea, sigma 1 ya sabemos que vale P por R sobre 2T. Sigma 3 es el esfuerzo radial, vale menos P. Entonces obtengo, fíjense, esta sería la teoría de Faye. De esa expresión puedo despejar el espesor de pared. Entonces, cuando despejo el espesor de pared, obtengo esta expresión proveniente de la teoría de pared delgada. O, más adelante, vamos a ver que cuando apliquemos la norma ASME sección 8 división 1, entonces obtengo una ecuación muy parecida, pero obviamente con ciertas diferencias. Pero fíjense que es muy parecida, porque arriba tengo P por R en ambas ecuaciones. Acá, fíjense, voy a tener un 2 por un S admisible. Aquí tengo, si se quiere, un 2 por un S admisible. Menos 2P de este lado, y aquí tengo, aquí sí hay una diferencia, porque tengo menos 0.2. Ya eso viene de la norma. Y de la misma forma, fíjense, yo pudiese despejar de la ecuación anterior, yo pudiese despejar la presión en el caso de una verificación. Entonces, bueno, en el caso de verificar un recipiente esférico, aquí tengo la ecuación de presión y aquí tengo la ecuación de presión de la norma ASME, que son bastante similares. Bien, entonces vamos a comenzar con problemas. Bien, vamos a comenzar con este problema. Vamos a leer el enunciado. Dice, un recipiente esférico a presión tiene un radio de 2.5 metros y una pared con un espesor de 5 milímetros. Contiene un gas con una presión P sub I de 6 por 10 a la 5 pascales y su pared externa está sujeta a una presión atmosférica P sub 0 igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Determinar el esfuerzo normal máximo en la pared del recipiente. Perfecto. Vamos a analizar qué es lo que nos dicen. Bueno, disculpen aquí. Voy a poner esto un poquito más pequeño. Bien. Entonces, lo primero que me están presentando un recipiente esférico. Eso es lo que tengo que diseñar, ¿no? Luego, el radio me lo están dando, 2.5 metros. El espesor de pared también me lo están dando. Es 5 milímetros. Contiene un gas, fíjense, esto es importante, me están dando una presión interna y me están dando una presión externa. Cuando eso pasa, aunque no me lo digan explícitamente, uno puede darse cuenta de que están haciendo referencia a presiones absolutas. Porque si fuera una presión manométrica, solo me darían una única presión. Por ejemplo, la presión interna. Me diría, mira, la presión manométrica vale tanto, o la presión interna vale tanto, y listo. Pero en este caso, como están nombrando la presión interna y la presión externa, entonces queda claro que esta presión y esta presión son absolutas. ¿Ok? Eso tengo que tenerlo en consideración. Entonces, me están diciendo que determine el esfuerzo normal del recipiente. Perfecto, entonces me dan el radio. Fíjense, disculpen acá. Esto debió decir 5 por 10 a la menos 3, que es el espesor de pared, que es 5 milímetros.
Y tengo la presión interna absoluta y la presión externa absoluta. Ah, ok. Entonces, bueno, voy a aplicar la ecuación para calcular el esfuerzo el esfuerzo máximo en un recipiente esférico. Recuerden que eso era sigma por P por R sobre 2T. Pero, ojo, esta presión es una presión manométrica. Entonces tengo que restar las dos presiones absolutas para calcular la presión manométrica. Entonces por eso acá, fíjense, agarré y puse P sub I menos P sub 0. Y en efecto, bueno, evalúo. P sub I vale 6 por 10 a la 5. P sub 0 vale 1 por 10 a la 5. Ojo, aquí esto debió decir 10 a la menos 3. Multiplico por el radio que es 2.5. Entonces obtengo el resultado, el esfuerzo, los esfuerzos más grandes en la pared, el esfuerzo sigma 1 o sigma 2, van a valer 125 por 10 a la 6 pascales. Si ustedes se recuerdan, el 10 a la 6 puedo expresarlo como un prefijo mega, ¿verdad? O sea, megapascales. Entonces, si quito el 10 a la 6, puedo decir que tengo 125 megapascales. Entonces ya tengo el esfuerzo que me estaban pidiendo. De manera que resolvimos el primer problema. Okay, vamos a ver el segundo problema. Dice, se compró un cilindro que va a ser usado como recipiente a presión. Calcule la presión a la que puede operar si su diámetro es de 24 pulgadas, su diámetro interno, su espesor de pared es de 0.175 pulgadas y el esfuerzo admisible es de 8000 psi. Ok, aquí hay unas cosas que considerar. No me lo han dicho, yo lo tomé como diámetro interno, pero pudiera ser que el 24 pulgadas fuera el diámetro externo y pareciera que es así, ¿no? Por lo que vemos aquí. Entonces, si ese fuera el caso, bueno, entonces en el diámetro, yo necesito el diámetro interno en las ecuaciones. Entonces el diámetro interno sería igual al diámetro externo, que en este caso son las 24 pulgadas, menos 2 veces el espesor de pared que me están dando. Yo creo que yo no usé esa ecuación, pero bueno, es para tenerlo en consideración. El espesor de pared me están dando el esfuerzo admisible del material y me piden que haya la presión máxima a la que puede operar el recipiente cilíndrico. Ok, fíjense, aquí me dicen, calcule la presión a la que puede operar el recipiente cilíndrico. Entonces, bueno, vamos a calcular, es un recipiente cilíndrico. Voy a poner esto un poquito más grande. La primera cosa es que, fíjense, el espesor de pared me lo están dando. O sea que yo conozco el radio del espesor de pared. Entonces, cuando eso pasa, cuando conocemos el espesor de pared, lo lógico es calcular, lo primero que uno debe hacer es calcular la relación R sobre T para ver si esa relación es mayor que 10. En este caso, en efecto, es mayor que 10, vale 68.57. Por lo tanto, estoy en presencia, es decir, de un recipiente que puedo considerarlo como pared delgada. Entonces, luego yo puedo aplicar con seguridad todas las ecuaciones de pared delgada. Porque si ese no fuera el caso, o sea, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si R sobre T entonces es menor a 10? Entonces estaría en presencia de un recipiente de pared gruesa. Pared gruesa tiene sus propias ecuaciones. Y en un recipiente de pared gruesa, entonces los esfuerzos varían, dependen del radio. ¿Ok? Pero bueno, no es nuestro caso en esta clase. En esta clase estamos en presencia de un recipiente de pared delgada. Ya sabemos del análisis anterior que en un recipiente cilíndrico vamos a tener un esfuerzo circunferencial que vale P por R sobre T. Vamos a tener un esfuerzo longitudinal que vale P por R sobre 2T, es decir, justo la mitad del esfuerzo circunferencial. Y dependiendo de la fibra que yo analice, en la fibra externa, por ejemplo, vamos a tener un esfuerzo radial que vale 0. Es decir, aquí estoy analizando la fibra externa. Disculpen. ¿Ok? Estoy analizando la fibra externa.
Entonces ahora aplico la teoría de falla del esfuerzo cortante máximo o la teoría de falla de Tresca. Bueno, fíjense, sencillamente acá, esta es la teoría de Tresca. Estoy comparando el tau máximo de mi problema con el tau máximo de un ensayo de tracción. Evalúo los esfuerzos, ¿verdad? Obtengo esta expresión que está acá, luego de simplificar, y de esa expresión puedo despejar lo que me estén pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso me están pidiendo la presión, entonces voy a despejar la presión, obtengo esta expresión del despeje, evalúo y fíjense, la presión para la fibra externa me está dando 116.66 PSI. Ok. En este caso, fíjense, voy a analizar la fibra interna. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Tengo el mismo esfuerzo circunferencial, el mismo esfuerzo longitudinal, pero en este caso, ya el esfuerzo radial, como estoy analizando la fibra interna, no vale 0, sino que vale menos P. Bien. Ok. Entonces ahora aplico la teoría de falla de Tresca. Aplico la teoría de falla de Tresca. Bueno, ahora aparece, ya sigma 1 no vale 0, sino que vale menos P. Entonces obtengo esta expresión. De esa expresión despejo el valor de la presión, que es lo que me pedían. Entonces obtengo, en este caso, 114,99. Fíjense que en la fibra externa había obtenido 116.66 PSI. Pero fíjense lo que dice aquí, la presión debe ser menor o igual. Entonces, si me dice que la presión debe ser menor o igual a 114,99, esta es la presión crítica. Si yo seleccionara 116.66 como la presión que puede contener el recipiente o la presión que puede actuar sobre el recipiente, la fibra externa no fallaría, pero la fibra interna sí falla. Por lo tanto, este es el caso más conservador. Bien. Por curiosidad, disculpen, por curiosidad, yo apliqué también la teoría del esfuerzo normal máximo. Entonces, en la teoría del esfuerzo normal máximo, el mayor esfuerzo normal principal, que en este caso es el esfuerzo circunferencial o sigma 1, se iguala al esfuerzo admisible para determinar la capacidad de carga máxima de un componente sujeto a esfuerzos multiaxiales, como es nuestro caso. Entonces, déjeme poner esto un poquito más arriba. Entonces, fíjense que acá apliqué la teoría del esfuerzo normal máximo. O sea, el esfuerzo máximo lo igualé con el esfuerzo admisible. De esta expresión voy a despejar P. Entonces, fíjense, de esta expresión despejo P, evalúo y me está dando, por casualidad, igual que la fibra externa, 116.66 PSI. Pero de nuevo, fíjense, yo aquí cometí un error, no, discúlpenme. Aquí yo dije, siendo este el valor más conservador, no, disculpen. El valor más conservador es 114, o sea, el valor que obtuvimos en la fibra interna. ¿Ok? Perfecto, entonces resolvimos ese problema. Aquí tenemos otro problema, ¿no? Es un recipiente esférico de acero con un diámetro de 6.5 centímetros debe fabricarse mediante dos hemisferios soldados. El acero a emplear es un A36 con un factor de seguridad de 1.5 y considerando una eficiencia de la unión soldada de 60%. ¿Cuál debería ser el espesor del recipiente para una presión de trabajo de 20 atmósferas? Fíjense, me están dando una única presión, no me están diciendo la presión externa vale tanto, la presión interna vale tanto, me están diciendo la presión es de 20, la presión interna es de 20 atmósferas. Por lo tanto, esta debe ser una presión manométrica. A menos que me digan, mira, afuera hay una presión atmosférica y adentro hay una presión absoluta de tanto. Pero si no me dicen eso, esto es una presión manométrica. ¿Ok?
Entonces, bueno, estos son mis datos, ¿no? Fíjense, el diámetro, 65 centímetros, me dicen que es un acero a 36, sabemos que el acero a 36 tiene un esfuerzo de fluencia de 36.000 psi, me están dando el factor de seguridad del recipiente, me están dando la eficiencia de la unión soldada, me están dando la presión, que por las razones que le comenté, ya sé que es una presión manométrica, o sea, son atmósferas manométricas, y me piden que haya el espesor de pared. Entonces vamos a resolver ese problema. Lo primero que voy a hacer es transformar la presión de atmósferas, la voy a transformar a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces obtuve 20.66 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Es un recipiente esférico, entonces ya sé que los dos primeros esfuerzos principales valen P por R sobre 2T, o expresados en función del diámetro, P por D sobre 4T. Y el caso crítico es cuando estoy analizando la fibra interna, que vale menos P. O sea, sigma 3 vale menos P. Entonces voy a utilizar la teoría del esfuerzo cortante máximo. Ya sabemos que el tau máximo se calcula de esta forma, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Sería el esfuerzo más grande o de mayor magnitud menos el esfuerzo de menor magnitud, sigma 3 menos sigma 1 romano, entre 2, evalúo la expresión, obtengo esta expresión que está acá. Entonces fíjense que me están pidiendo el espesor de pared, o sea, desde de esa expresión. Bueno, disculpen, ¿no? Aquí estoy pasando un paso por alto, fíjense, el esfuerzo admisible, déjenme poner esto un poco más grande. Fíjense, aquí apliqué la teoría de 3K o del esfuerzo cortante máximo. La otra cosa que debo hacer es calcular el esfuerzo admisible. Recuerden que el esfuerzo admisible es SY, en este caso, el límite de fluencia sobre el factor de seguridad del diseño que me lo están dando, que vale 1.5. Eso me está dando, el esfuerzo admisible me está dando 24.000 PSI. Pero fíjense, no me conviene no trabajar con PSI, sino transformar los PSI a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, precisamente eso es lo que estoy haciendo a continuación. Transformé los PSI a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, obtuve esta magnitud. 1688,95. Perfecto. Ahora ya tengo todas las unidades en el mismo sistema. Todas las unidades las tengo en unidades congruentes, podríamos decir. Entonces ahora sí, fíjense, de la teoría de falla, de Tresca, voy a despejar el espesor de pared. Obtengo esta expresión. Cuando evalúo, entonces obtengo este espesor, 0.2012 centímetros de espesor, o sea que el espesor vale 0.201. Ojo, esto es considerando que la soldadura tiene eficiencia 1, es decir, que la soldadura tiene la misma resistencia que el acero estructural del que está hecho el recipiente. Pero eso no es verdad. La soldadura tiene una eficiencia de 60%, o sea, entonces tengo que considerar esa eficiencia. No la consideré en ese primer cálculo. Entonces la voy a considerar a continuación. Entonces aquí tengo los esfuerzos. Aquí estoy aplicando el esfuerzo cortante máximo, la teoría del esfuerzo cortante máximo. Fíjense, aquí cuando calculo el esfuerzo admisible, en efecto, estoy considerando la eficiencia de la unión soldada. Entonces me decían que la eficiencia de la unión soldada es 60%, bueno, en este caso va a ser 0.6. Entonces multiplico el esfuerzo límite de fluencia por 0.6 y lo divido entre el factor de seguridad del diseño, obtengo 14.400. Lo llevo a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, despejo de la teoría de falla o de la ecuación que viene de la teoría de falla el espesor de pared, y al evaluar, fíjense, obtengo que el espesor de pared que necesito es 0.3384. Entonces finalmente el espesor de pared que voy a tomar es 3.38 milímetros. Ok.
vamos a resolver este problema. Dice el problema 9, suponer que se está diseñando un recipiente esférico a presión con un radio de 200 milímetros con el fin de utilizarlo en una celda de combustible para suministrar la energía a un satélite. La máxima presión interna será de 16 megapascales y la presión externa será insignificante. Claro, porque el satélite va a estar en el espacio, y en el espacio no hay materia, por lo tanto la presión es básicamente cero, la presión externa. Seleccionar una aleación de aluminio del apéndice B y determinar el espesor de la pared para obtener un factor de seguridad de 1.5. Bueno, realmente, a pesar de que aquí me están pidiendo que seleccione una aleación del apéndice B, bueno, yo lo que hice fue tomar de una vez ellos reportan ya de una vez un SY, por lo tanto ellos hicieron esa elección, ¿no? O sea, digamos que ya la aleación fue seleccionada. Entonces, en este caso, tengo, bueno, el radio, tengo el SY del material, tengo el factor de seguridad, tengo la presión interna y la presión externa. Me están pidiendo que calcule el espesor de pared. Fíjense una particularidad de este problema, ¿no? Yo les dije que cuando había presión interna y presión externa, esas presiones eran absolutas, y en efecto lo son. Pero fíjense lo que pasa acá. La presión manométrica va a ser igual a ¿quién? A la presión interna absoluta menos la presión externa absoluta. En este caso, la presión externa vale 0. Entonces, para este problema en particular, la presión manométrica va a ser igual a la presión interna absoluta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la teoría del esfuerzo cortante máximo, la teoría de Tresca. Voy a considerar que el esfuerzo radial no es despreciable, es decir, que estoy aquí analizando la fibra interna. Disculpen. Entonces, fíjense, no me puedo olvidar que estoy analizando la fibra interna. El esfuerzo radial vale menos P. Evalúo el tau máximo, ¿verdad? El esfuerzo cortante máximo. Aquí estoy aplicando la teoría de Tresca del tau máximo. Evalúo los esfuerzos, obtengo esta expresión. Fíjense que estoy usando como presión manométrica la presión interna. Entonces, bueno, de esta expresión voy a despejar el espesor de pared. Entonces evalúo la ecuación del espesor de pared y obtengo que el espesor de pared vale 6.2237 milímetros. ¿Ok? Hice lo mismo considerando, tal vez esto es un trabajo que no debía haber hecho, ¿no? Porque ya sabemos que entre la fibra interna y la fibra externa, la fibra crítica es la fibra interna, donde no se desprecia el esfuerzo radial. Pero bueno, aquí yo agarré y hice el cálculo despreciando el esfuerzo radial. Fíjense, el esfuerzo radial vale 0. Bueno, aquí tengo el tau máximo, aquí tengo la teoría de falla de Tresca, despejo de aquí el espesor de pared, evalúo el espesor de pared, lo evalúo y obtengo 5.8536. Obviamente, fíjense que el espesor anterior creo que me daba 6.60 y algo, ¿sí? Eso es mayor que 5.85, que es el espesor que me está dando aquí. Entonces, en efecto, entre la fibra externa y la fibra interna es la crítica. Hice lo mismo con el esfuerzo normal máximo. Fíjense que en el esfuerzo normal máximo lo que estoy haciendo es sencillamente igualando el esfuerzo máximo a el esfuerzo admisible. Entonces de ahí despejé el valor del espesor de pared, evalué esta expresión y me da 5.8536, que me está dando, por cierto, igual que la fibra externa. Pero ya sabemos que en este caso el espesor debe ser mayor o igual que 6. Si mal no recuerdo, 66 milímetros.
que era el caso de la fibra interna evaluada con el esfuerzo cortante máximo, una teoría de Tresca. Ok, esta, fíjense, es una variación del problema anterior. Vamos a leer el enunciado. Dice, si las restricciones de diseño exigen que el recipiente esférico a presión del problema 9 sea de forma cilíndrica, con un radio de 150 milímetros y tenga extremos hemisféricos, ¿de acuerdo? Los extremos hemisféricos son los cabezales, ¿no? En este caso lo que le están diciendo es los cabezales son mitades de esferas, o sea, son esferas cortadas por la mitad. Y el mismo volumen interno que el recipiente esférico determina el espesor de pared necesario para obtener un factor de seguridad de 1.5, comparar el peso del recipiente resultante con el peso del recipiente esférico. Entonces, fíjense, en el problema anterior diseñamos un recipiente esférico. Ellos quieren que lo cambie, ¿no? O sea, que ahora diseñe un recipiente cilíndrico que contenga el mismo volumen. O sea, el volumen que contenía el recipiente esférico del problema anterior lo tiene que contener el recipiente cilíndrico de este problema. Me dicen que el radio tiene que ser 150 milímetros y que el factor de seguridad tiene que ser 1.5. Y luego me dicen, bueno, compare. Fíjense que los volúmenes contenidos son iguales, pero entonces me piden compare el peso del recipiente cilíndrico, que el que estamos diseñando actualmente, lo compare con el peso del recipiente esférico del problema anterior. Bueno, ahí tengo los datos, radio 150 milímetros, el SY, lo voy a construir del mismo material, 410 megapascales el SY, el factor de seguridad es igual, 1.5, las presiones son iguales. Solo que en este caso el recipiente tiene que ser esférico, cilíndrico, disculpen. Entonces, perfecto. Déjenme poner esto un poquito más pequeño. No sé por qué se mueve. Bueno, fíjense, aquí es un recipiente cilíndrico lo que voy a diseñar, ¿verdad? Entonces, ok, ya sabemos que tengo en un recipiente cilíndrico hay un esfuerzo circunferencial que es el más grande, un esfuerzo longitudinal que es el intermedio, y sabemos que el caso crítico es cuando tengo un esfuerzo radial que vale menos P. Entonces, estoy calculando aquí el estado máximo, aquí estoy calculando la teoría de Tresca, o estoy aplicando la teoría de Tresca, obtengo esta expresión de la teoría de falla, ¿verdad? De Tresca. De esta expresión despejo el espesor, aquí tengo el espesor de pared, evalúo y obtengo 9.3265 milímetros. O sea, ese sería el espesor del recipiente cilíndrico. Ok. Ahora me voy con la segunda parte. Fíjense, voy a... Déjenme ver si no me cambia. Ah, siempre me lo cambia. Bueno. Vámonos primero con los volúmenes. Entonces, fíjense, lo primero es que los volúmenes, me dice el problema, tienen que ser iguales. O sea, el volumen del recipiente esférico tiene que ser igual al volumen del recipiente cilíndrico. Ah, ok. Entonces ya el recipiente esférico, el radio del recipiente esférico lo voy a llamar R minúscula y el radio del recipiente cilíndrico lo voy a llamar R mayúscula. ¿Cuánto es el volumen del recipiente esférico? Bueno, el volumen de una esfera. 4pi, o 4 tercios de pi por R al cubo, donde R es R minúscula, radio del recipiente esférico. ¿Cuál es el volumen del recipiente cilíndrico? Bueno, serían 2 esferas, que son los casquetes, los terminales, ¿verdad? Que son, me dijeron que son hemisféricos. Por lo tanto, cada terminal es la mitad de una esfera. Los 2 terminales sumados me van a dar el volumen de una esfera. Entonces, ojo, esto, disculpen, esto es volumen contenido. No pierdan de vista eso. O sea, es el contenido. Entonces, tengo 2 esferas por acá, perdón, dos cabezales hemisféricos, y aquí tengo, fíjense, el volumen del cilindro, el volumen contenido por el cilindro, que va a ser igual a ¿quién? Bueno, al área
transversal del cilindro, que es pi r cuadrado, por la longitud del cilindro. Ah, perfecto. Entonces acá, fíjense, yo del problema anterior ya había calculado el radio, me dio 0.2. Este radio que calculamos me lo dan, de hecho, disculpen, no calculamos el radio, ¿no? Me lo dieron como dato. El radio vale 0.15, esto está en metros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejar la longitud, que es lo que no conozco. Entonces despejo la longitud del recipiente cilíndrico de este problema y me da 0.27 metros. Es decir, para que el recipiente cilíndrico, cuyo radio es 150 milímetros, contenga el mismo volumen que el recipiente esférico del problema anterior, tiene que tener una longitud de 0.27 metros. ¿Ok? O lo que es lo mismo, 270 milímetros. Pues. Entonces ya tengo completa las magnitudes del recipiente esférico, porque tengo el radio, tengo el espesor que lo calculé y tengo la longitud. Ahora me voy a ir con la relación de masas, o sea, me están diciendo que compare los pesos. Entonces, fíjense, los dos recipientes van a estar hechos del mismo material, por lo tanto, la densidad de los recipientes son iguales. La densidad del recipiente esférico es igual a la densidad del recipiente cilíndrico. Entonces, la densidad del recipiente esférico, por definición, es la masa de la esfera entre el volumen de la esfera. La densidad del recipiente cilíndrico es la masa del cilindro entre el volumen del cilindro. Despejo, fíjense, voy a pasar la masa del cilindro para acá abajo, dividiendo, y el volumen de la esfera para acá arriba multiplicando, obtengo esta expresión. Entonces, ok, perfecto. Voy a calcular aquí el volumen de la esfera, aquí el volumen del cilindro. Fíjense, para calcular el volumen de la esfera voy a multiplicar la superficie de la esfera. Ojo, me estoy refiriendo al problema anterior, ¿verdad? Voy a calcular la superficie de ese recipiente, que es 4pi r cuadrado. Lo voy a multiplicar por su correspondiente espesor, que lo voy a llamar T1. De esta manera obtengo el volumen del recipiente esférico. Y para el recipiente cilíndrico voy a hacer lo mismo. O sea, voy a agarrar la superficie de los dos casquetes sumados, le voy a sumar la superficie del cuerpo cilíndrico y lo voy a multiplicar por el espesor que acabamos de calcular ahora. Entonces obtengo el volumen del recipiente, el volumen. Ojo, fíjense, aquí de nuevo tengo que aclarar algo. Esto es el volumen, no se confundan, de acero. El de arriba era el volumen contenido que me sirvió para hallar la longitud del recipiente. Este es el volumen de acero que compone el recipiente. ¿Ok? O sea, el volumen de las paredes, del cuerpo, por así decirlo, no el volumen contenido. Entonces, bueno, evalúo el volumen de la esfera, lo tengo aquí arriba, el volumen del recipiente cilíndrico lo tengo abajo. Y fíjense, la relación de la masa de la esfera a la masa del cilindro me da 0,62. Entonces, lo que me está diciendo, fíjense, es que la masa del recipiente esférico es 0.6 veces la masa del recipiente cilíndrico. Entonces, quiere decir que, fíjense, para contener el mismo volumen, yo en un recipiente esférico necesito menos acero que en un recipiente cilíndrico. De hecho, necesito, en este caso en particular, fue casi la mitad. O sea, con la mitad de la masa de acero puedo contener el mismo volumen. Eso es una ventaja del recipiente esférico, lo comentábamos en la primera clase. Pero también comentábamos que construir un recipiente esférico es mucho más complicado que construir un recipiente cilíndrico. Bien, eso, bueno, básicamente acá lo que les comenté es eso, ¿no? Fíjense, o sea, con esta relación de masas, yo tengo el mismo volumen contenido. O sea que necesito, en un recipiente esférico, necesito menos masa que en un recipiente cilíndrico para contener el mismo volumen. Perfecto. Vámonos con este problema que está acá, en donde se van a acordar un poco de mecánica de sólidos. Vamos a leerlo. Fíjense, dice: el tanque a presión de la figura es fabricado envolviendo una placa de metal de manera espiral, ¿no?
o en forma de espiral, que será soldado por cordones con la orientación mostrada, donde bueno, beta es 40, donde el ángulo es 40 grados. Déjenme ver si lo puedo aclarar. Fíjense, aquí tienen la placa va haciendo esto, pues, ¿no? Y entonces acá, esto que está acá es el cordón de soldadura. Ok, entonces dice, el tanque tiene un diámetro interno de 480 milímetros y el espesor de pared es de 8 milímetros. Determine la presión manométrica, fíjense que aquí dice gauge, la presión manométrica que puede ser utilizada en el interior del tanque si el esfuerzo normal permisible perpendicular a la soldadura es de 100 megapascales y el esfuerzo cortante paralelo a la soldadura es de 25 megapascales. O sea, me están dando el esfuerzo admisible de la soldadura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Fíjense. Fíjense que yo, esta dirección, por cierto, que es la dirección X, es la dirección longitudinal del recipiente cilíndrico. Y esta dirección, que es la dirección Y, es la dirección circunferencial. O sea, la Y es la circunferencial, la X es la longitudinal. Y yo, fíjense, me están dando todos los datos, exceptuando la presión. Me están dando el diámetro y me están dando el espesor de pared. Entonces, debo ser capaz de calcular el esfuerzo longitudinal y el esfuerzo circunferencial en función de la presión, porque mi incógnita es la presión, de hecho es lo que me están pidiendo. Pero realmente no me interesa directamente el esfuerzo longitudinal y el esfuerzo circunferencial. Déjenme poner aquí un poquito más grande esto. Me interesa este esfuerzo. Fíjense, el esfuerzo normal al plano de la soldadura y el esfuerzo tangencial al plano de la soldadura. O sea, me interesa sigma n y me interesa tau, yo lo voy a llamar así, tau t. O sea, el esfuerzo cortante. ¿Por qué? Bueno, porque este esfuerzo es el que va a tratar de separar la soldadura y este esfuerzo que está acá, voy a compararlo con el esfuerzo admisible normal de la soldadura. Y este esfuerzo que está acá, voy a compararlo con el esfuerzo cortante admisible de la soldadura. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer aquí. O sea, ese es mi plan de acción. Entonces, en efecto, fíjense. Aquí está sigma x, que es el esfuerzo longitudinal. Sabemos que el esfuerzo longitudinal en un recipiente cilíndrico vale P por R sobre 2T. Evalúo esa expresión, pero ya sé que la presión es una incógnita, no la tengo, no importa, la voy a conservar. Entonces fíjense que el esfuerzo longitudinal me da 15P. O sea, el esfuerzo en la dirección X me da 15P. Bueno, yo sé ya de una vez la fórmula del esfuerzo circunferencial, pero aparte yo sé que en un recipiente cilíndrico el esfuerzo circunferencial tiene el doble de la magnitud que el esfuerzo longitudinal, por lo tanto el esfuerzo circunferencial va a valer 30P. O sea, este es el esfuerzo longitudinal, este es el esfuerzo circunferencial. Pero como les dije, realmente yo estoy interesado en el esfuerzo en esta dirección normal, que vale sigma n, y el esfuerzo cortante en esta dirección. Por cierto, eso que está ahí es un estado cuasi plano de esfuerzo. Si ustedes se recuerdan de mecánica de sólidos, ¿no? Entonces, por cierto, déjenme hacer también otra acotación acá. Déjenme poner esto un poco más grande. Fíjense, me interesa, dijimos, el esfuerzo en esta dirección y el esfuerzo en la dirección tangencial, el esfuerzo cortante. Ok, pero entonces fíjense, yo sé que este ángulo es 40 grados. O sea, me lo está dando el problema. Déjenme poner esto un poquito más abajo. Así se ve mejor, ¿no? Fíjense que este es el plano de la soldadura. Este acá va a ser el plano de la soldadura. Entonces aquí tengo sigma n. Aquí tengo tau t.
Fíjense que este ángulo me lo dicen en el problema, este ángulo vale 40 grados. Ah, bueno, pero es por cierto, es este mismo ángulo que está acá, ¿no? O sea, es el ángulo de la dirección tangencial con la horizontal o con la dirección X. Ok, luego, como yo sé que la dirección normal y la dirección tangencial son perpendiculares, entonces este ángulo tiene magnitud de 50 grados. Pero por cierto, como está debajo del eje X, yo lo voy a llamar menos 50. Es decir, todos los ángulos que vayan en sentido antihorario, como es este caso, lo voy a tomar positivo, y los que vayan en sentido horario los voy a tomar negativo, por cuestiones del círculo de Moore. Entonces, fíjense, me interesa el sigma n, por lo tanto, para ir de la dirección X a la dirección N, voy a necesitar el teta que voy a utilizar, es ese menos 50 que está acá. Ese ángulo, fíjense, aquí tengo las ecuaciones de un estado plano o cuasiplano de esfuerzo, las ecuaciones de rotación. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo tengo la rotación del esfuerzo normal, es esta expresión que tengo acá. Entonces fíjense que es sigma x más sigma y entre 2 más sigma x menos sigma y entre 2 por el coseno del ángulo doble y por el tau xy por el seno del ángulo doble. Entonces el teta que voy a utilizar acá o bien va a ser menos 50 o 130. ¿Por qué? Porque recuerden que en el círculo de Moore, o sea, cuando trabajo con el círculo de Moore, si en la realidad me muevo un ángulo teta, en el círculo de Moore me muevo 2 teta. Entonces, si yo aquí me muevo 180 grados, déjenme ponerlo aquí de nuevo, disculpen que cambie tanto la... Fíjense, me da igual este esfuerzo y este esfuerzo en el plano real van a ser los mismos, porque tiene que haber este equilibrio de fuerza, ¿no? Con respecto a este plano. Entonces, si aquí me moví 180 grados en Moore, me estoy moviendo 360, es decir, estoy en Moore, estoy dando completamente la vuelta y estoy llegando al mismo punto, o sea que estoy trabajando con el mismo esfuerzo. Entonces, fíjense que para ir desde X hasta aquí, tengo que moverme ¿cuánto? 40 grados más este ángulo que está acá, que es 90 grados, que es un ángulo recto. De ahí viene el 130. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, evalúo esta expresión en menos 50 o en 130. Me da igual. Entonces, en este caso, la evalué en menos 50. Como es un ángulo doble, me da menos 100. Fíjense, no hay esfuerzo cortante. En el plano XY no hay esfuerzo cortante. Son esfuerzos principales. Los dos esfuerzos, el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, son esfuerzos principales. Por lo tanto, tau XY vale 0. ¿Ok? Entonces, bueno, perfecto. Evalúo la expresión, mantengo P como una incógnita, y entonces fíjense, aquí me faltó, no se ve bien, pero ahí hay una coma. Entonces, el esfuerzo en X, perdón, el esfuerzo en la dirección N me está dando 23.8 P. Cuando lo comparo con el esfuerzo admisible normal de la soldadura, que vale 100 megapascales, entonces puedo despejar el valor de P. Entonces P en este caso me está dando 4,20 megapascales, o lo que es lo mismo, 4.200 kilopascales. Eso lo obtuve de la comparación del esfuerzo normal. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el esfuerzo cortante. Entonces, fíjense, la ecuación para la rotación del esfuerzo cortante es esta que está ahí. Entonces tengo menos sigma x menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 teta más tau xy por el coseno de 2 teta. Pero ya dijimos que tau xy vale 0. Ya sabemos que teta vale menos 50, por lo tanto 2 teta vale menos 100. Entonces conservo P como una incógnita, me está dando menos 7,39 P. Cuando lo comparo con el esfuerzo cortante admisible de la soldadura, puedo despejar P y me está dando 3,38 megapascales, o lo que es lo mismo, 3.380 pascales. Entonces, bueno, ¿cuál es la presión al final? Fíjense que dice, la presión debe ser menor o igual que 4.200.
pero la presión también debe ser menor o igual que 3.380. Entonces, la presión tiene que ser menor que 3.380. ¿Ok? Esta sería la presión crítica. Vale, ahí me quedó tapado. 3.380. ¿Ok? Fíjense, esa sería la solución del problema desde el punto de vista de ecuaciones o desde el punto de vista teórico, pero yo puedo resolver este problema también desde el punto de vista gráfico. Entonces, lo primero que hago es que construyo el círculo de Moore. Fíjense que yo conozco ya los esfuerzos principales en función de la presión. El esfuerzo circunferencial lo calculamos, vale 30P. El esfuerzo longitudinal vale 15P. Y el esfuerzo radial, si lo hubiese, vale menos P. Bueno, lo hay, disculpen. El esfuerzo radial vale menos P. Entonces voy a construir ahora el estado plano, el círculo del estado plano. El círculo del estado plano, o sea, a mí me interesa trabajar en el plano XY. Entonces, el círculo para el plano XY es este que estamos viendo aquí. Fíjense que este es el esfuerzo Y. O sea, este punto sería lo que pasa en Y y este punto es lo que pasa en X. Luego, ese círculo que está ahí es lo que está pasando en el plano XY. Bien. Ajá, déjeme, fíjense, también conozco esta distancia, la conozco. Bueno, de hecho, la pueden ver ahí, o sea, vale 15P, vale sigma X, vale 15P. El radio, fíjense, esta distancia es el radio del círculo del estado plano. Y puedo calcularlo porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, yo conozco este esfuerzo y este esfuerzo. Si yo agarro el radio, lo puedo calcular de esta forma. Puedo agarrar los 30P, resto 15P y divido entre 2. Es decir, cuando yo resto 30P menos 15P, estoy calculando esta distancia. Cuando resto entre 2, estoy calculando la mitad, que es el radio. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo el radio. Déjenme poner esto un poquito más grande. Siempre se me mueve cuando lo... Ok, ahí creo que se va a ver bien. Fíjense, aquí tienen lo que les decía del radio. Ya tengo el radio calculado. Entonces, perfecto, ¿no? Fíjense, tengo esta distancia, la conozco. Vale sigma X. Esta distancia la conozco. Vale R. Esto vale sigma X. Me faltaría, para hallar sigma N, fíjense, sigma N es este esfuerzo que está aquí, ese puntico. Me faltaría esta distancia pequeña que está acá. Pero si yo conozco el radio, ¿verdad? Y si conozco esos ángulos que están ahí, que van a ver que sí los conozco, entonces yo puedo proyectar, fíjense, si yo conozco que este ángulo vale 80, ya van a ver de dónde sale, yo puedo proyectar R por el coseno de 80 y entonces obtengo esta distancia, que es R por el coseno de 80, esta distancia pequeña que está acá. Por el coseno de 80, quise decir aquí. Es esta distancia. Esta distancia. Esa distancia es R por el coseno de 80 grados. Ajá. Ahora la gran pregunta que ustedes se hacen es, oye, pero ¿de dónde salió ese 100 y este 80 que están acá? Ajá. Bueno, fíjense. Lean lo que está pasando arriba, ¿no? En la realidad, para yo ir, ojo, ¿no? Fíjense, esta línea que va desde el centro del círculo hasta X, eso me dice lo que está pasando en el plano X. Déjenme recordarle aquí, fíjense, esto es el plano X, esto es el plano Y. Yo estaba trabajando, este es el plano de la soldadura, entonces yo trabajé con un cubito que era así. Aquí estaba la dirección tangencial y aquí estaba la dirección normal, ¿verdad? Y este ángulo era menos 50. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando, la normal X, aquí en el círculo de Moore está representada por esta línea que está acá. Y la normal N está representada en el círculo de Moore por esta línea que está acá.
Entonces, para yo ir, fíjense, en la realidad, en el plano real, para yo ir de X a N, me tengo que mover 50 en sentido horario. Es lo que yo le estoy diciendo aquí arriba, ¿no? Fíjense, 50 en sentido horario. En MOR me tengo que mover el doble en el sentido opuesto, es decir, me tengo que mover 100 grados en sentido antihorario. Es decir, que para ir de aquí a aquí me tengo que mover 100 grados en este sentido, que es el sentido antihorario. Es decir, que ya sé que entre esas dos líneas el ángulo vale 100. Ahora, fíjense, para completar esta línea plana, bueno, ¿cuánto necesito aquí? Yo sé que de X a esta otra línea son 180 grados. O cómo decirlo, para ir de aquí a aquí, me estoy moviendo en una misma línea, son 180 grados. Luego, este ángulo que falta son 80 grados. O sea, este ángulo en rojo son 80 grados. ¿Ok? Por relaciones entre el plano real y el círculo de Moore. Entonces, listo, ¿no? O sea, ya puedo construir, ya puedo hallar el valor de sigma n, porque sencillamente, fíjense, sigma n va a ser igual, como ya dijimos, a sigma x más r por coseno de 80. Listo, evalúo esta expresión y me da 23.8 P en megapascales. ¿Ok? Que es el esfuerzo sigma n. Y el tau n, sencillamente lo que tengo que hacer ahora, como tengo R y tengo los ángulos, lo que tengo que hacer es calcular esta proyección, que es R por el seno de 80. Entonces, R por el seno de 80 me da, es negativo porque está abajo. Acuérdense que este es el ángulo, el eje de los tau. Entonces, es negativo porque está abajo. Bueno, evalúo la expresión y me da menos 7.38 megapascales. O sea que puedo resolver el problema también de manera gráfica, ¿no? O sea, como recordando un poco mecánica de sólido. Ok. Bien, entonces terminamos la clase de pared delgada. Espero que todo haya quedado claro.